Este caso clínico se trata de una mujer de 67 años, quien presenta un cuadro clínico respiratorio en el que se documenta una tuberculosis pulmonar multisensible confirmada con antecedente de tuberculosis tratada y resuelta hace cerca de 30 años, quien presenta una lesión hepática inducida por fármacos en el cual se pudo erradicar piracinamida y se dejó esquema de reemplazo con levofloxacina. Durante su tratamiento se diagnostica un linfoma de células B que recibe quimioterapia combinada aparentemente con respuesta favorable y terapia de consolidación con rituximab. Desarrolla como complicaciones respiratorias eh, síndrome de bronquiectasias sintomáticas recurrentes y frecuentes de tipo múltiples cilíndricas y saculares con identificación frecuente de pseudomonas aeruginosa sensibles y Staphylococcus aureus y Escherichia coli, en el cual pues es relevante abordar los eventos secundarios a tratamientos antituberculosos, el linfoma y las bronquiectasias sintomáticas. Así que escuchemos a Gabriel. Bueno, muchas gracias por la discusión. Sí, creo que fue pues un caso amplio pues de la vida real en la cual pues participaron varios de los profes y pues les voy a contar a continuación. Entonces, en ese momento, la paciente fue nuevamente hospitalizada, se le realiza GRAM y cultivo para gérmenes comunes, hongos y micobacterias. Estos son los resultados de esputo, la baciloscopia y el GeneXpert nuevamente negativos. Se aísla un Citrobacter freondei y una Pseudomonas aeruginosa, intermedio a ciprofloxacina, pero de resto multisensible. La paciente fue llevada, bueno, el cultivo de micobacterias fue negativo, el GeneXpert fue negativo y se recibió también cultivo de hongos de esputo con el cual fue polimicrobiano con crecimiento de Candida krusei, glabrata e incluso escaso crecimiento de Aspergillus fumigatus complex. Entonces, la paciente, debido pues a las múltiples recurrencias de exacerbación de las bronquiectasias, es llevada a fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar y biopsia, en la cual se aísla nuevamente Pseudomonas aeruginosa monoresistente a ciprofloxacina, Citrobacter freondei con AMC desreprimida, y las pruebas para tuberculosis nuevamente son negativas. Y también se evidencia en cultivo escaso crecimiento de Aspergillus fumigatus complex, y en la biopsia transbronquial se evidencian hifas septadas ramificadas en ángulo de 45 grados sin angioinvasión compatibles con aspergilosis, con Aspergillus species. Entonces, en ese momento se realiza junta pues, de infectología, medicina interna, hematología y neumología, y se decide, debido a las recurrencias, tratamiento pues, del episodio agudo con cefepime por 21 días. Se decide tratar la aspergilosis con itraconazol en ese momento. Hubo discusión porque inicialmente se consideró colonizante, pero finalmente, pues debido a lo sintomático del cuadro y la recurrencia, se decidió dar tratamiento y también hacer tratamiento para descolonización con antibiótico terapia inhalada, con tobramicina inhalada, 112 microgramos 2 veces al día por 28 días, seguido de 28 días de descanso en un tratamiento durante 8 meses. Entonces, lo que quiero hablar es de la exacerbación a repetición de las bronquiectasias no asociadas a fibrosis quística. Me parece que todos pues, los participantes hicieron una excelente revisión. Les quisiera recomendar solo esta diapositiva para el tratamiento de la tuberculosis.
Este libro me lo envió en su momento el profe Cortés. Realmente es muy sencillo y muy completo. Ahí están todas pues, las reacciones adversas al tratamiento antituberculoso y pues todo lo que discutimos. Entonces se lo recomiendo y se descarga gratis del CDC de Atlanta. El término tuberculosis, el término, perdón, bronquiectasias fue descrito, o esta pues entidad fue descrita por primera vez por Laennec, la misma persona que inventó el estetoscopio. Significa dilatación de los bronquios, y él ya hacía una primera descripción en 1819 en la que esta enfermedad estaba asociada a catarro crónico, alguna enfermedad acompañada de tos prolongada, violenta y a menudo repetida. Entonces, las bronquiectasias son una dilatación anormal, permanente e irreversible de la vía aérea del árbol bronquial, con apariencia cilíndrica, varicosa o quística. Se considera que existe un círculo vicioso, como lo voy a mostrar más adelante, en la cual se presenta infección bacteriana persistente, exceso de inflamación neutrofílica y deterioro de los mecanismos de defensa de las vías respiratorias, cuyo síntoma principal es la tos persistente, productiva, de esputo mucopurulento o purulento, condición en la cual siempre se debe descartar bronquiectasias. Esta es una condición respiratoria crónica debilitante que puede afectar todas las edades, pero es especialmente frecuente en mujeres mayores de 60 años, con diferentes comorbilidades. Hay varios factores de riesgo relacionados con la etiología subyacente, y se ha descrito una mayor prevalencia en las personas con enfermedades autoinmunes o de tejido conectivo, infecciones crónicas como VIH, tuberculosis y aspergilosis broncopulmonar alérgica, enfermedad pulmonar crónica, EPOC y asma, rinosinusitis y reflujo gastroesofágico. Podemos ver pues esa constelación entre los síntomas como la tos, el esputo purulento, la broncorrea, síntomas asociados como puede ser hemoptisis, disnea, pérdida de peso, alteración de la calidad de vida y las infecciones respiratorias a repetición que se asocian a un declive en las pruebas de función pulmonar si no son tratadas. Hay una definición, digamos, de consenso que permite hacer la definición, pues, con base a la dilatación bronquial. Existen, pues, esos parámetros: una relación broncoarterial mayor a 1, una falta del estrechamiento bronquial o visibilidad de la vía aérea dentro de 1 centímetro de la superficie costopleural, hay algunos signos indirectos como el engrosamiento de la pared bronquial, impactación del moco y la perfusión en mosaico con atrapamiento aéreo en el TAC de tórax expirado. Y de las exacerbaciones, pues pueden presentarse diferentes condiciones como cambios en el esputo, hemoptisis, tos, disnea y síntomas sistémicos. Sin embargo, pues por definición de consenso, se describe que personas que en al menos 48 horas presenten 3 de las siguientes: tos, cambios en la consistencia en el volumen del esputo, purulencia del esputo, disnea, intolerancia al ejercicio, fatiga, malestar o hemoptisis. Con 3 de esos criterios, pues se haría diagnóstico de exacerbación. Se describe se discute si las bronquiectasias constituyen una sola enfermedad o una constelación de múltiples enfermedades, dado que es muy heterogénea en cuanto a la presentación clínica, a la fisiopatología, a la respuesta al tratamiento, y que existen diferentes fenotipos y endofenotipos, inclusive asociados a las patologías pues, que mencioné, como inmunodeficiencias, enfermedades del tejido conectivo, etcétera. Inclusive dentro de estos fenotipos, otras pues condiciones asociadas, como por ejemplo los diferentes microorganismos a los cuales están asociados, se puede colonizar. Entonces, esto ha llevado a clasificar de diferentes maneras, o a buscar clasificar de acuerdo a la etiología esta enfermedad y en ese sentido orientar el tratamiento.
Hay múltiples causas, pues como se discutió en la discusión del caso, siendo las más importantes las idiopáticas, que pueden ser hasta la mitad de los casos, y las posinfecciosas hasta el 42% de los casos. Los gérmenes más asociados son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bordetella pertussis, y dentro de las micobacterias, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium y Mycobacterium abscessus. El Aspergillus es el hongo más importante, y también se describe que hasta el 25% de los casos pueden asociarse a exacerbaciones virales, por ejemplo, adenovirus, perdón, o sea, tanto exacerbaciones como consecuencia de infecciones virales, como por ejemplo infecciones por sarampión, influenza o VIH. Entonces, como vemos, pues es muy extensa, digamos, las posibilidades etiológicas que se pueden presentar en las bronquiectasias. Quizás en los países más desarrollados, la presencia de bronquiectasias de origen posinfeccioso es menos frecuente. En cambio, en los países de bajos ingresos, esta puede ser la principal causa, por encima incluso de la causa idiopática. Y esto también puede variar de acuerdo al sexo y de acuerdo a la edad y a la etiología asociada. Entonces, estas pues son imágenes comparativas en la cual se puede observar la dilatación bronquial con pérdida del aparato mucociliar, incremento del moco, incremento de las células, de las células Glovet, caliciformes, y destrucción de la pared bronquial, que es progresiva si no se trata. Este es el ciclo vicioso de Kohl que mencionó Carlos, en la cual hay un compromiso del aclaramiento mucociliar por una agresión inicial infecciosa, seguido de un contacto prolongado de bacterias con el epitelio, que ocasiona una respuesta inflamatoria crónica, liberación de proteasas, daño epitelial, mayor alteración del sistema mucociliar y perpetuación del círculo vicioso. Todos pues los diferentes factores inflamatorios que se asocian a destrucción progresiva del aparato bronquial, y incluso también compromiso del bronquiolo. Bueno, entonces estas son pues imágenes como para ver, y ya. Entonces, la presentación, el diagnóstico y la presentación clínica puede ser, pues muy variado. El síntoma principal es la tos, seguido del esputo, usualmente mucopurulento, purulento, y hay otros síntomas que también pueden ser importantes, como la hemoptisis, la disnea, el dolor torácico, las infecciones torácicas pues recurrentes, puede haber pérdida de peso, acropaquia, crepitación, roncosibilancias, entre otros hallazgos. Y pues para el diagnóstico es clave la radiografía de tórax y el TAC de tórax, en el cual se busca evidenciar la dilatación bronquial, la pérdida del estrechamiento bronquial y la visibilidad distal del bronquio. Entonces, estos son los diferentes tipos de bronquiectasias pues, que se mencionaron previamente. Se pueden observar pues, tanto las bronquiectasias como la impactación de moco, y otros hallazgos como puede ser el árbol en gemación. La microbiología, pues que también se discutió, siendo cada vez llamativamente más frecuentes las enterobacterias, aparte pues de los microorganismos usuales. Bueno, entonces, digamos, el diagnóstico se basa pues en una sospecha clínico-radiológica, seguido de un análisis básico inicial en el cual se hace el TACAR de tórax, dosificación de inmunoglobulinas, reactantes de fase aguda, pruebas de función pulmonar, y de acuerdo a la clínica y a la sospecha diagnóstica, a la sospecha etiológica, pues se orienta a pruebas pues ya más especializadas. Cuanto al tratamiento,
tiene varios componentes. El tratamiento médico no antibiótico se basa en el uso de broncodilatadores, corticoides, mucolíticos, entre otros. El tratamiento no farmacológico, terapia respiratoria, fisioterapia, oxigenoterapia, soporte ventilatorio, incluso trasplante pulmonar. El tratamiento antibiótico, que pues es lo que me trajo, me llevó a traer este caso a revisión, y otras cosas como pueden ser los cuidados paliativos y el manejo multidisciplinario que debe ser integral. Todas las diferentes estrategias de tratamiento buscan impactar los diferentes componentes del ciclo vicioso de Kohl. Entonces, en nuestro caso, pues la parte de manejo de antimicrobiano buscaría evitar o tratar la colonización bacteriana, que se hace mediante dos modalidades principales. Entonces, la infección crónica, que se puede tratar mediante antibiótico-terapia sistémica o inhalada, y la inmunomodulación para frenar la inflamación y la destrucción bronquial, que también se puede hacer mediante el uso de macrólidos. Entonces, se describe que el uso de antibióticos debe ser no debe ser pues una conducta de entrada, sino cuando no responde al manejo médico y al manejo no farmacológico. Entonces se puede considerar los antibióticos a largo plazo. Existen pues en este momento estudios para impactar otros aspectos, pues otros componentes de la enfermedad, pues que voy a adelantar. Entonces, y este es el papel de los antibióticos. Entonces, manejar las exacerbaciones agudas pueden ser parte de la estrategia de mantenimiento a largo plazo en las personas que no respondan a las medidas iniciales. Se ha demostrado eficacia y seguridad aceptable de los antibióticos sistémicos como inmunomoduladores, especialmente los macrólidos, y la eficacia y seguridad de los antibióticos inhalados en la terapia crónica, pero el manejo debe ser individualizado, basado en juicio clínico, epidemiología, evidencia y en las guías. Entonces, como lo mencionó Carlos, el tratamiento en lo posible debe ser etiológico y buscar tratamiento dirigido. Si no es posible hacerlo, se hace con base en los aislamientos previos, y si no, en últimas, pues se haría tratamiento empírico con base en la epidemiología local, pero digamos que esta es una conducta que se trata de evitar. Entonces, el tratamiento empírico debe basarse en el cultivo previo, valorar el riesgo de colonización por pseudomonas. El tratamiento debe ser a dosis elevadas durante 10 a 14 días si se trata de enterobacterias o estafilococo aureus, o hemófilos influenza, y de 14 a 21 días si se trata de pseudomonas o bacilos gram negativos no fermentadores. Y pues idealmente se debe buscar siempre hacer tratamiento dirigido. La vía inhalatoria se puede utilizar junto a la vía oral o a la vía intravenosa. No hay un claro beneficio de la misma durante las agudizaciones, pero sí ya hay clara evidencia tanto en bronquiectasias asociadas a fibrosis quísticas como no asociadas a fibrosis quísticas para el manejo para evitar las exacerbaciones frecuentes, y la infección crónica, pues que se pueden utilizar especialmente inhalados más que sistémicos, pero que también se pueden utilizar antibióticos orales como los macrólidos por el efecto inmunomodulador, incluido incluido las personas colonizadas con Pseudomonas aeruginosa, que es algo muy interesante porque pues los macrólidos no tienen actividad sobre este patógeno, pero sí se ha demostrado la adecuada respuesta. Gabriel, vas pasado 2 minutos, 3 minutos ya. Listo, profe. Pues yo creo que podemos terminar ahí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Jorge Alberto, ¿quieres hacer el comentario de cierre? Muchas gracias. Este es un caso extremadamente complejo, como anotaba usted en la descripción inicial, en el cual ha habido complicaciones por este problema que nos presenta Gabriel y que seguimos construyendo en términos de conocer un poquito mejor y de entender cuál es el papel de los antibióticos para su manejo. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, Gabriel.